esto allá en Cajeme a los empresarios, a los agricultores, el anuncio del presidente? Julio, Sí, buenos días, Luis. buenos días. Por un lado, bien, en el sentido de que asume la responsabilidad en el tema, en el sentido de que pareciera ser que ya se conoce y se entiende y se comprende el alcance del gas natural, inclusive para la Comisión Federal de Electricidad. Hablando del gasoducto, ¿no? Ese es hablando del gasoducto, porque son dos temas que mañana vamos con el gasoducto también. Quisimos separarlo porque es demasiado. Pero empezamos por lo pronto, si me permites, por favor, con la propuesta de replantear la repartición de tierras y el agua. Perdón. Bueno, lo de las tierras, pues yo creo que habrá otros actores sociales aquí en la localidad quienes tengan mucho mayor información. Evidentemente, si les pertenece algo y se les quitó, pues se les tiene que regresar, eso no hay duda, ¿no? Debe haber un estudio legal claro y preciso, y si hubo un abuso, pues evidentemente se les tiene que restituir, ¿no? Eso no le veo tanto problema. Y el agua, pues sí, el agua por decreto les toca el 50% del caudal. En este caso, yo creo que el cálculo de la capacidad de la angostura es la que les corresponde a ellos, porque realmente ahí es donde es el caudal natural, Luis Alberto, ¿no? O sea, el sistema de riego son 3 presas, pero esas 3 presas fueron inversiones de otro índole, por otra razón, y lo único que hicieron esas presas es aumentar la capacidad de almacenamiento, pero el caudal es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es correcto revisar cuánto les corresponde el caudal de la angostura, del río, hasta llegar a la angostura, la capacidad de la angostura, y pues evidentemente que se les otorgue, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que si hay violaciones a los derechos que ellos han tenido, pues se le debe dar cauce legal y restituir lo que sea que se les tenga que restituir. Por supuesto, en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Ahí sí, con la propuesta presidencial de revisar las tierras, de revisar la disposición de agua para los yaquis, en eso sí están de acuerdo. Nosotros a nivel nacional estamos de acuerdo al Estado de Derecho, Luis Alberto, y lo que el Estado de Derecho mande. Y si hay un abuso, pues se tiene que restituir, sin duda. ¿Qué es lo que les inquieta el gasoducto? A nosotros el gasoducto, porque el gasoducto y el libre tránsito, Luis, por la zona yaqui, o sea, es un derecho constitucional, y pareciera ser que cada vez que nuestros compañeros yaquis hacen un reclamo, pues va y le pega directamente a la industria del sur de Sonora, particularmente en Cajeme, ¿verdad? Y eso no quiere decir que seamos enemigos, ni mucho menos. Tenemos que coadyuvar para buscar una solución total al conflicto yaqui, ¿no? El gasoducto, pues ya surgieron algunas ideas, pero no es lo único que pasa por ahí, Luis. Entonces, y tampoco es lo único que genera problemas. Entonces, ahí sigue latente la preocupación. Espero que el gobierno federal sea más cuidadoso con ese tema, mande un equipo que esté constantemente aquí en Ciudad Obregón, en la zona yaqui, analizando, revisando. No es el agua y la tierra, creo que es importante, pero tan importante como es el garantizar el derecho del libre tránsito de todos y cada uno de los mexicanos, sonorenses y cajemenses por esa zona, ¿no? Yo creo que ese es el tema en realidad que debemos de conciliar entre la tribu y nosotros. Tenemos por ahí el audio del presidente, si lo pudiéramos reproducir, por favor, del gasoducto. En cuanto al gasoducto, del gasoducto, porque para la gente que entiende el contexto, porque vamos de un tema a otro, créame que periodísticamente hacemos el esfuerzo de estar en todo, pero es tanta la información y el viernes nos hicimos solos una entrada. Pero tengo que hacer un corte, se me atraviesa el corte y vuelvo con Julio Pablos. ¿Me permites, Julio? A la hora. Y con lo que dijo el presidente sobre el gasoducto también en Yaqui. Volvemos. Energética del sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, uno de los proyectos, de los grandes proyectos que ellos traían era canalizar gas natural de Estados Unidos, que es un productor muy grande, de alto volumen y bajo costo, canalizarlo para las diferentes plantas de Comisión Federal de Electricidad en México y poder bajar hasta en un 30% el costo. Creo que es inclusive más, pero ese es el dato que tengo ahorita, es cierto. Entonces, varias plantas de Comisión Federal de México iban a transitar del método convencional que utilizan a la utilización de gas natural. Partiendo de este proyecto y de esta inversión, se iban a colgar del gas natural, pues, consumidores privados que por sí solos no tenían la capacidad de proyectar una inversión de esta envergadura, ¿no? Así es como nace este tema. Hay el ramal el ramal viene siendo los gasoductos, los conductos que vienen de Estados Unidos hacia México. El ramal que compete a esta zona es el ramal, el Sázabe, el Oro,
en Topolobampo, del Sasabeacán, Arizona, o Sonora, perdón, al Oro Topolobampo. Ese ramal es el que pasa por la zona Yaqui en su tramo de Empalme, Ciudad Obregón, y es el del conflicto Yaqui, porque en la Loma de Bacu ahí no estuvieron de acuerdo, los demás pueblos sí dieron su facultad, su anuencia, pero ahí hubo una serie de cuestiones que empezaron hace 2-3 años empezaron a pelear que no pasara por su territorio esa parte del ducto, y entonces en un tramo, no sé cuántos serán, 12 kilómetros a lo mejor, Luis Alberto, de toda esta tremenda inversión, pues se cortó y se paró, se paralizó, y ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues las consecuencias muy sencillas: deja de llegar gas natural a Ciudad Obregón, a Navajo, al sur de Sonora, y eso nos deja fuera de competitividad en términos de atracción de inversión, y también a la industria local, con capacidad de abaratar costos a través de la utilización de esta posibilidad, pues también lo deja con costos más altos que en otras zonas, ¿no? En esencia, ese es el resumen que hay de este tema. ¿Qué les preocupa? Ahorita voy con el presidente. ¿Qué les preocupa aquí? Tiempo. La propuesta del presidente ya era una propuesta que se había visto como no la más viable, es decir, desviar el gasoducto. El problema que yo le vería ahí es la propuesta del presidente, al menos en este momento, vamos desviándolo por otras áreas. Creo que eso va a implicar mucho más costo para el gobierno y va a implicar mucho más tiempo para que el gas llegue, al menos por ese ramal a Ciudad Obregón. A Ciudad Obregón sí está llegando el gas ya, Luis Alberto, por el conducto de Oaxaca, Texas, baja a Ojinaga, de ahí baja al Encino, de ahí baja al Oro Topolobampo, y de ahí sube ese tramo del gasoducto hasta Ciudad Obregón. En este momento ya tenemos el gas natural disponible en Ciudad Obregón para la industria. De hecho, ya hay empresas comercializándolas. Sin embargo, recordemos que esto fue un proyecto para la capacidad que en algún momento tendría la Comisión Federal de Electricidad de utilizar todo este gas, ¿no? Entonces, en el momento que esa capacidad se genere, se empiece a consumir, pues entonces tendríamos otra vez el problema de abasto aquí en Ciudad Obregón. ¿Y cómo viste? Actualmente atraviesa por dónde atraviesa y por dónde sería entonces la propuesta, porque ya hay una ruta, ¿no?, trazada para que pase el gas. Es que ya, si te refieres a la zona Yaqui, ya sí está, nomás es un tramo de creo que como 10-12 kilómetros donde le corresponde a la loma de Bacum y donde no quieren que pase, pero ya está, el tubo de hecho lo sacaron una parte y la quitaron, pero la obra ya estaba terminada. Entonces van a sacarla de territorio Yaqui esta obra. O sea, sacarla de territorio Yaqui yo creo que es un tema muy grande, Luis Alberto. O sea, tendrías que darle vuelta desde Potam a la costa o a la sierra, pero la sierra pues hasta dónde llega, ¿no? ¿Esa es la propuesta del presidente, sacarla? Por eso, ¿es sacarla de territorio Yaqui? Eso fue lo que yo escuché de él, que buscar otras alternativas fuera de la zona Yaqui. Yo creo que la alternativa más viable es llegar a un acuerdo con la tribu y que se respete el libre tránsito por el territorio nacional. Te recuerdo también que hoy es el gasoducto, ¿verdad? Pero si el gasoducto se quita por las razones que sea, que reclama este grupo, pues por ahí también pasa la fibra óptica, por ahí pasa también los ductos de Pemex, por ahí pasa la carretera, por ahí pasa el tren, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se abre la puerta de mover este gasoducto? ¿Hasta dónde abre la puerta de a futuro seguir con los reclamos? Muy bien. Julio, permíteme, deja despedir por favor la señal. Despido la señal de Megacable. Lo invito a ver a Juan Carlos Zúñiga hoy en la noche. En esta misma señal, en el 151. Nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente y 88.1 FM. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook, YouTube, y no olvides 88.1 FM, La Voz del Pitic. Me decías, Julio, para concluir entonces, Julio. Nosotros como industriales creo que propondríamos un acuerdo de libre tránsito por el territorio Yaqui, en las condiciones que a la tribu le convengan también, por supuesto, ¿verdad? No violando sus derechos. Pero la preocupación de mover el gasoducto es dejar el espacio abierto, Luis, para que a futuro, pues otras cosas que pasan por ahí, como la carretera, como los trenes, como la fibra óptica, como los ductos de Pemex,
pues que también inicien reclamos de este tipo, ¿no? Esa sería la parte preocupante. Yo creo que se debe garantizar sobre cualquier cosa el libre tránsito sobre el territorio nacional, y en lo que compete a la tribu, llegar a un acuerdo para que ese libre tránsito se dé, y no necesariamente que no se dé, como es la propuesta que yo escuché de mover el gasoducto. Entonces, ¿recomiendas tú al gobierno federal llegar a un acuerdo para evitar que se afecte la obra? Entonces, ¿se tendría que llegar a un... Pues yo particularmente, como líder de la industria aquí en Ciudad Obregón, creo que es lo más óptimo, sentarse con la tribu y llegar realmente a un acuerdo donde se garantice el libre tránsito sobre el territorio nacional, no solamente el tema de... Eso es un derecho constitucional, Luis, ¿no? Creo que el artículo 11 de nuestra Constitución lo manda, ¿no? Entonces, no solamente el gasoducto, sino todo, o sea, mercancía, personas, comunicación ahora con el tema de la fibra óptica, todo es libre tránsito por territorio nacional y llegar al acuerdo con ellos, por supuesto que sí. Te agradezco mucho, Julio, y vamos a estar abordando el tema y te consultamos. Gracias, sí. Buenos días. Saludos, buenos días. Esto dijo el presidente al respecto del tema del gasoducto que viene y que se está debatiendo. ¿Cuánto costará la modificación del trazo del gasoducto Guaymas-El Oro? Y si lo pagaría la CFE o si le estarían pidiendo a la empresa Yenova que asumiera este costo. Estamos buscando hacer justicia a los yaquis. Es un plan general, integral. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el bienestar y también con estos problemas que se han originado. ¿Por qué hay esta protesta? Porque no se les consultó. Se tomaron acuerdos en México, se hicieron negocios, sobre todo empresas particulares aseguraron la venta de gas a la Comisión Federal de Electricidad. Gas que, dicho sea de paso, no se necesita, pero se fueron sobre los contratos y sobre los negocios, el lucro. Entonces se firmaron contratos entre estas empresas y la Comisión Federal de Electricidad para la compra de gas y la construcción de estos gasoductos. Contratos, la verdad, leoninos, muy buenos, muy jugosos para las empresas, muy malos para la hacienda pública, porque al final, cuando se terminen los contratos, se compre el gas, los gasoductos no van a ser de la Comisión Federal de Electricidad, sino le van a quedar a las empresas. Por poner un ejemplo, a pesar de que son financiados por la Comisión Federal, así está el contrato. Lo otro, si en la construcción del gasoducto se impide el paso, se interrumpe la obra, como sucedió en el caso de los yaquis, tiene que pagar una multa a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa. La empresa no pierde. Entonces, nos encontramos con esta situación y estamos arreglándolo mediante el diálogo, porque les pasaron el gasoducto pues en el pueblo y todo se hacía por la fuerza, no había diálogo, no había convencimiento. Entonces ahora lo que se está buscando es un acuerdo
para cambiar el trazo, en efecto, porque no se puede usar el gasoducto. Y se está perdiendo más. Entonces, queremos llegar a un acuerdo con los pueblos yaquis para cambiar el trazo, ¿sí? Y resolver el problema, buscando que la Comisión Federal asuma la responsabilidad, porque también los yaquis no quieren nada con las empresas por el trato que recibieron, porque querían con influyentismo, por la fuerza, imponerse. Hay detenidos, hay presos. Entonces, ellos aceptan diálogo con nosotros, nos tienen confianza, por eso fui, y vamos a buscar la solución para que no pierda más la hacienda pública. Sí vamos a hacer ese rodeo, nos va a costar, pero nos cuesta más no hacer nada. O sea, le va a costar a la hacienda pública, ¿no? A la hacienda pública, sí. ¿Tienen algún estimado de cuánto? No, todavía, pero sí queremos resolver el problema, y así como ese, tenemos otros. Muy importante la explicación que dio el presidente. Eso lo dijo un día después de la visita de Cajeme en Baja California Sur. Mañana seguiremos con el tema, por supuesto, nos vamos metiendo, insisto, es muchísimo y hay que interpretar de manera puntual y profesional. Puente Familiar.